Los cielos se pueblan de tonalidades brillantes y durante un breve periodo de tiempo todo está cubierto de una vegetación exuberante. Pero no dura mucho. La omnipresencia del sol, el auténtico rey que se esconde tras el telón de las estaciones del Serengeti, solo le permite a la lluvia disfrutar de un corto reinado. Una vez que la estación seca se apodera del territorio, basta con que caiga un rayo o se encienda una hoguera para que las llanuras se conviertan en campos de ceniza. Las presas no tienen dónde esconderse y los depredadores no pierden el tiempo. La exuberante vegetación del Edén queda reducida a las cenizas del Hades prácticamente en el transcurso de una noche. Pero no es tan catastrófico para el paisaje como se podría suponer. Un incendio de grandes dimensiones aporta nutrientes esenciales a la tierra, lo que hace que las semillas broten. Y vaya si lo hacen, con una abundancia asombrosa. La mayoría de los mamíferos del Serengeti son territoriales, y todos marcan el territorio de la misma manera. Construyen vallas con su aroma para mantener alejados a los intrusos. Algunos incluso hacen acrobacias para lograr su propósito. Los depredadores no son los únicos que marcan su territorio con estas fragantes cercas. La gacela Thompson hace lo mismo con las glándulas que tiene en el morro. Tanto el gato salvaje africano, casi indistinguible de los gatos domésticos, como los guepardos, muestran este comportamiento territorial. Aunque hay quien se excede. Mientras estos machos de ñu reclaman una pequeña parcela de los 15.000 kilómetros cuadrados del territorio, cerca de allí se está produciendo una escena recurrente. En el Serengeti, el tamaño importa. Y cuanto mayor seas, más posibilidades tendrás de poder arrebatarle a otro su captura. Puede que la intimidación mantenga a los buitres a raya, pero no sirve de mucho con los depredadores más grandes. Uno de los usurpadores por excelencia es la vilipendiada hiena.
Mientras la hiena se prepara su comida para llevar, lo único que los legítimos propietarios pueden hacer es conformarse con las sobras. Para evitar que otros animales te arrebaten tus capturas, te acechen o incluso te maten, debes estar muy atento. Unas de las mejores vigilantes son las madres guepardo. Proteger a sus cachorros es primordial, y los leones y los guepardos se mantienen convenientemente separados. La madre guepardo se asegura de permanecer entre su camada y cualquier cosa que considere una amenaza en todo momento. Solo el 5% de los cachorros de guepardo sobrevive hasta la edad adulta. Aquellos que lo consiguen pueden presumir de haber tenido una madre que ha sabido mantener a sus preciados retoños fuera del alcance de los leones. En su incesante marcha hacia los pastos frescos, las manadas de ñus superan muchas pruebas. Y de lejos, la más peligrosa de todas es cruzar las masas de agua. Se arriesgan a lastimarse puesto que saltan al agua en tropel.
Y en el agua les espera su principal enemigo. En tierra firme los ñus tienen alguna posibilidad. Pueden ver a los enemigos y huir de ellos. En el agua, en cambio, son vulnerables y el enemigo está preparado para atacar sin ser visto. Las imágenes que van a ver a continuación pueden herir la sensibilidad. Para nosotros son las imágenes del Serengeti en su faceta más atroz. Para los cocodrilos es sencillamente una necesidad, su forma de alimentarse. Para los ñus, de todos los animales migratorios de las llanuras de todo el continente africano, solo muere así un porcentaje reducido, pero debe haber una forma mejor de pasar el día que siendo arrastrado, medio ahogado y despedazado para acabar deslizándose por la garganta de un reptil gigante. Sin duda resulta difícil no sentirse cansado después de haber visto todos estos bostezos. De hecho, dan ganas de echarse a dormir como hacen la mayoría de los animales. Dormir es la forma de cargar las pilas en el Serengeti, aunque algunos tienen más reservas que otros. Los leones pasan más del 80% de su vida durmiendo, la mayor parte del tiempo durante el día. Los guepardos aprovechan la noche para dormir porque es cuando se sienten más seguros. Pero para la mayoría de los animales, su momento preferido para echarse una siestecita es el sol del mediodía. El Serengeti, uno de los últimos y auténticos baluartes de la vida salvaje en el planeta. Y mientras seamos conscientes de ello, lo tendremos para siempre. Volvemos en 2 minutos.
Un punto de encuentro entre los que hacemos RTV y ustedes, nuestra audiencia. El programa de la Defensora. Queremos dar respuesta a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus críticas. Una ventana abierta a la participación ciudadana. Contacte con nosotros en nuestra web. Nos interesa su opinión. Usted pregunta y RTV responde. Esta tarde a las 8 en la 2. Está bailando subido en el tejado. Virgen Santa. Dicen que somos novios. Yo, si tú quieres, ya está, ¿qué hay que hacer? En la edad de la inocencia. Héroe, santo o poeta. Eres un loco. Cuando la vida es tan solo un juego. ¿Por qué matar a los héroes? Desgraciadamente, cuando seas hombre, lo vas a entender. Valentina. Esta noche a las 10:30 en la 1, versión española. ¡Mira! El nuevo disco de los grandes éxitos de Clan TV. Divo, Clanners, Pocoyo. Todas las canciones de las mejores series de Clan TV en un nuevo disco. Volumen 2 de grandes éxitos de Clan TV. El mejor disco infantil de este verano. Pídetelo. ¿Te gustaría ser presentador? ¿Locutor de radio? ¿Realizador? ¿Productor? Apuesta por tu futuro y cumple tu sueño. Matricúlate en el principal centro de formación audiovisual para aprender, crear, crecer, para aportar tu punto de vista, para demostrar tu talento. Instituto Radio Televisión Española. Profesionales formando profesionales. Nos largamos enseguida. Viajar es una escuela de vida. Su vida, un viaje sin rumbo. Forma parte de vuestro destino lo de estar viajando constantemente, ¿no? He robado dinero, he robado mucho dinero. ¿Solo monedas? Una historia de amor y supervivencia. ¿Dónde vamos? Caminos cruzados. El lunes a las 10, el cine de la 2. Viva la 2. En el continuo drama de la evolución, las especies vienen y se van, viven, compiten y mueren. La extinción es la desaparición de una especie. Podríamos decir que una especie tiene una fecha de nacimiento, vive durante un tiempo y se extingue y desaparece. Entre un 95 y un 99% de las especies que han existido en el planeta se han extinguido. Por término medio, una especie se extingue después de unos 4 millones de años de existencia. Puede tardar menos tiempo o puede durar mucho más. Pero todo forma parte del proceso normal de la extinción, que siempre está ahí, siempre está sucediendo. Las condiciones cambian. Aparece un nuevo depredador. Quizá cambia el clima, quizá aparece de repente una cordillera. Hay cambios geológicos y como consecuencia una especie determinada no puede seguir viviendo y se extingue. La extinción de especies que no pueden adaptarse o competir abre oportunidades a nuevas especies, a nuevas formas de vida, en un ciclo constante. De modo que la evolución y la extinción se equilibran. Pero, ¿qué ocurre cuando una catástrofe a escala planetaria aniquila a un gran número de especies en una gran extinción masiva? El juego de la evolución cambia sus reglas un poco cuando se produce uno de estos casos de extinción masiva. De repente es como un nuevo comienzo. Y fue uno de esos nuevos comienzos lo que hizo posible nuestra existencia después de una extinción masiva hace 65 millones de años. Ahora puede que seamos nosotros los causantes de la siguiente, pero quizá esta vez no tengamos tanta suerte al enfrentarnos a la prueba más dura de la evolución.
Evolución. Extinción. 5 veces en los últimos 500 millones de años, una extinción masiva ha acabado con la mayoría de las especies vivas del planeta. La Tierra misma nos cuenta esta asombrosa historia con sus registros geológico y fósil que se extienden a lo largo del tiempo. Hoy en día, los rebaños de ovejas recorren las tierras altas del desierto de Karoo, en Sudáfrica. Pero hace 200 millones de años, el Karoo era el hogar de animales que apenas podemos imaginar. Era su mundo, y de repente desaparecieron. El geólogo Peter Ward está aquí para estudiar los secretos de la mayor extinción masiva de la historia, la que exterminó a aquellos animales. Y es un desafío que a cualquiera le parecería imposible. A finales de 1999 pasé 3 semanas acampando junto a una vieja granja abandonada. Recorrí los alrededores y detrás de aquella granja encontré un viejo cementerio familiar. En una de las tumbas estaba enterrado un matrimonio. A su derecha descansaban sus 2 hijos. Las lápidas estaban fechadas, creo recordar, entre 1892 y 1897. La madre había sido la primera en morir, y el hijo más joven había muerto en 1897, a los 42 años. Todos ellos habían fallecido en un periodo de 5 años. Aquí tuvo lugar una tragedia, y no sabemos nada de lo que sucedió. En el epitafio dice, que quiere decir, tomad mis cenizas y esparcidlas sobre la tierra. Así que hace 100 años esta familia desaparece de la faz de la Tierra y no tenemos la menor idea de qué los mató. Así es. ¿Y cómo voy a poder averiguar lo que mató a los animales que vivieron en esas montañas y cuyos fósiles tienen 250 millones de años? Hace 250 millones de años terminó el período geológico conocido como Pérmico. Y fueron las rocas del Pérmico las que dieron a Peter Ward las primeras pistas. En este tipo de estratos a menudo hay fósiles. Aquí en el Karoo se suelen encontrar muchos fósiles. Los hay de 2 tipos. Por una parte hay esqueletos y por otra hay restos de actividad animal. Algunos animales excavan madrigueras, hacen pequeños túneles en los estratos. Probablemente hubo uno ahí detrás. Esto puede ser un hueso o una madriguera. Aquí hay un resto de un animal excavador de algún tipo que vivió y excavó en estos estratos. Eso nos indica que aquí no solo había grandes animales vertebrados, sino una gran diversidad de animales más pequeños. A veces se morían solos, a veces los cazaban los depredadores. Sus esqueletos cayeron en estos sedimentos y son los fósiles que encontramos. El Museo Sudafricano de Ciudad del Cabo alberga fósiles de docenas de especies procedentes de ese mundo perdido del Pérmico. Iba por un camino en el campo y allí, en mitad del camino, vi un pequeño fragmento de hueso que sobresalía de la pizarra. Cogí la piqueta y empecé a limpiarlo de tierra y me encontré con esto, la parte posterior del cráneo. Seguí bajando hacia el morro y cuando encontré el colmillo, este bonito colmillo facetado, supe que tenía un cráneo completo. Entonces empecé con la larga tarea de desenterrar la parte posterior del cráneo, limpiando vértebra tras vértebra, en esta dirección, donde empezaban a verse las costillas. Y 3 horas después supe que era un esqueleto de listrosaurio completo y articulado. Los listrosaurios eran los herbívoros más comunes del Pérmico. Los gorgonópsidos, feroces depredadores de hasta 3 metros de largo, dominaban las llanuras. Pero el período pérmico termina repentinamente. El registro geológico muestra un cambio catastrófico en el umbral del siguiente período geológico, el Triásico. Los geólogos podemos trepar a través del tiempo. Ahora voy a subir unos 15 metros por esta pendiente, y eso significa que habré recorrido entre 2000 y 5000 años. Este es el último estrato del Pérmico.
Solo con subir este escalón ya estoy en el Triásico. Ahora estoy sentado en el lecho más bajo del Triásico. No encontramos fósiles. Todos los animales del Pérmico que vimos ahí abajo han desaparecido por completo. Y sabemos que unos pocos sobrevivieron, porque volvemos a encontrar un par de especies más arriba, pero en estos niveles no encontramos nada. Y no solo no hay fósiles, tampoco hay madrigueras, ni túneles, ni restos de actividad animal alguna. Lo único que vemos son capas de roca que se formaron en la ausencia de vida animal. Tan catastrófica fue esta extinción masiva que ni siquiera los animales más pequeños sobrevivieron. Se extinguieron los poderosos y los débiles. Este lugar está muerto. ¿Qué pudo provocar tal destrucción? ¿Qué pudo convertir el día en una noche aparentemente interminable? Pudo ser la colisión de un cometa, como sugieren hallazgos recientes, o una combinación de diferentes factores. Descendió el nivel del mar. Se produjo un fuerte ascenso de las temperaturas a escala global. Hubo erupciones volcánicas que depositaron 1 millón de kilómetros cúbicos de lava. La atmósfera cambió al aumentar el nivel de dióxido de carbono. Se destruyeron ecosistemas en todo el mundo. Y se produjo la extinción masiva, el resultado más dramático posible del proceso evolutivo. La extinción del Pérmico fue una época en la que, si estuviéramos jugando a la ruleta rusa, sería como si tuviéramos una pistola con 10 recámaras y cargáramos 9 balas. Hiciéramos girar el tambor y disparásemos. Tendríamos una posibilidad entre 10 de sobrevivir. En una extinción masiva, cuando muere una especie, no muere sola. La desaparición de una especie contribuye a la caída de otras. Podemos compararlo con un castillo de naipes. Cada especie sustenta a otras en cierto sentido. Porque el animal que comes es la carta sobre la que te apoyas, la que te da tus energías. Ahora vamos a imaginar que empezamos a quitar cartas, una detrás de otra. Eso es lo que hace una extinción masiva, ¿no? Empieza a eliminar una especie aquí y otra especie allá y pronto empiezan a desaparecer muchas especies. Y ya no se trata de que desaparezcan especies sueltas. Al final se cae todo el castillo de naipes. Se trata de un efecto en cadena, y en eso consiste una extinción masiva. Las rocas cuentan la extraordinaria historia de lo que sucedió a continuación. Por encima del estrato desierto aparecen nuevos signos de vida. Sabemos que sobrevivieron muy pocos animales que estuvieran presentes antes de la extinción. Acabo de encontrar un reptil mamiferoide carnívoro en un estrato que se encuentra justo encima de la extinción masiva. Este fue uno de los animales que sobrevivió. Los reptiles mamiferoides parecían cruces entre perros y lagartos. Pero no fueron los únicos supervivientes. 2 linajes que sobrevivieron tuvieron más adelante una tremenda importancia. Los 2 son animales bastante pequeños. Empiezan a evolucionar porque el mundo está vacío. Y los mundos vacíos producen un número tremendo de diversificaciones evolutivas. Encontramos testimonios de lo que iba a ocurrir en una de las mejores colecciones de fósiles posteriores a la extinción.
Una colección reunida por una sola familia a lo largo de 3 generaciones. De todos los cráneos que hay en este museo, este es mi favorito. Este animal es el precursor de los dinosaurios. Y al mismo tiempo que existe este animal, al principio del periodo Triásico, encontramos un segundo pequeño carnívoro muy diferente. Este pequeño cráneo es de la especie que lleva hasta nosotros. 2 de estos depredadores, el pequeño mamífero y el animal reptiliano de mayor tamaño del que vendrán los dinosaurios, se enfrentan en una competición a muerte. Y en el periodo Jurásico hay un claro ganador: los dinosaurios. Los primeros dinosaurios tardaron alrededor de 20 millones de años en evolucionar hasta convertirse en las criaturas gigantes en las que pensamos hoy en día. Los dinosaurios se hacen grandes, alcanzan una diversidad enorme, con todo tipo de adaptaciones extrañas, con armaduras, hay animales depredadores, animales voladores, y se convierten en los animales que dominan el paisaje. Y los mamíferos se refugian en las sombras. Son pequeños, como musarañas o como ratas. Se parecen a algunos de los animales menos impresionantes que conocemos en la actualidad. A Michael Novacek le han fascinado los dinosaurios desde que leyó sobre una serie de expediciones al desierto del Gobi. Mi historia personal con el Gobi empezó hace mucho tiempo. Yo tenía 7 años. Había un explorador muy famoso, Roy Chapman Andrews, que quería ir a Asia Central a buscar restos de humanos primitivos y que terminó encontrando una gran cantidad de dinosaurios. Escribió libros y a los niños les encantaban, y yo era uno de aquellos niños. En los años 30, Roy Chapman Andrews hizo varios viajes al Gobi. Viajaba a lo grande, con 6 automóviles, un equipo de científicos y 100 camellos. No encontró restos de humanos primitivos, pero en cambio se topó con algo mucho más antiguo. Conservados en la piedra caliza, había huesos y huevos de dinosaurios de hacía 80 millones de años. Y también fósiles de pequeños mamíferos. Los mamíferos eran parte de los asombrosos hallazgos que hizo la expedición de Andrews. No eran lo más espectacular. Muchos de aquellos mamíferos son muy pequeños, diminutos. Pero eran muy importantes para la ciencia, porque entonces no se sabía prácticamente nada sobre los mamíferos más antiguos que hubieran vivido a la vez que los dinosaurios, hace casi 100 millones de años. El desierto del Gobi es uno de los lugares más aislados del mundo. Cuando China volvió a permitir el acceso a científicos extranjeros hace más de una década, hubo toda una peregrinación. Muchos, entre ellos miembros del equipo de Novacek, buscaban fósiles de dinosaurios. En el desierto encontraron lo que buscaban: más de aquellos extraños huevos de dinosaurio. Pero esta vez, Novacek buscaba algo aún más extraño. En realidad íbamos un poco más hacia el oeste, pero por el camino se quedó atascado el camión cisterna y hubo que parar para desatascarlo. Y mientras lo liberaban, algunos cogimos un par de jeeps y nos acercamos a una pequeña loma. De repente me encontré un cráneo de mamífero en el suelo. Y cada 15 minutos alguien decía: «Tengo otro mamífero», y yo decía: «Aquí hay otro». Para la hora de comer teníamos como 50 cráneos de mamíferos. Ya teníamos más de la cantidad descubierta en el Gobi en un periodo de 7 décadas. Este es de los más grandes. Esto es el cráneo, y aquí se puede ver los incisivos. En realidad no es más grande que el de una ardilla, o lo que llamamos hoy en día un pequeño mamífero. Y hay diferencias con algunos de los cráneos más pequeños. Entre estos dos tamaños está prácticamente la totalidad de los mamíferos que existen durante la era de los dinosaurios. Como muchos de sus descendientes actuales, los mamíferos sobrevivieron haciéndose prácticamente invisibles. Eran nocturnos, se alimentaban de carroña y se reproducían muy rápidamente. Los mamíferos empiezan a tener cerebros mejor desarrollados. Los ojos se hacen más grandes. E incluso en el esqueleto, detrás del cráneo, empezamos a ver rasgos de transición muy interesantes.
En la región pélvica empiezan a aparecer huesos divididos que sugieren un soporte para la cavidad abdominal. Probablemente servía para soportar una bolsa, similar a la de los marsupiales actuales, como las zarigüeyas y los canguros. Una transición entre un comportamiento más primitivo, ovíparo, y otro más avanzado. Una forma de reproducción más avanzada, como la de los mamíferos placentarios actuales como nosotros. Pero los mamíferos siguieron siendo ciudadanos de segunda, en un mundo donde los dinosaurios dominaron, hasta que volvió a ocurrir lo inconcebible hace 65 millones de años. Se cree que un asteroide mayor que el monte Everest colisionó con la Tierra a 40.000 kilómetros por hora. Los mamíferos estaban acostumbrados a evitar a los dinosaurios, pero un asteroide era algo totalmente distinto. Conocido como el evento Kate, el impacto cambió por completo la vida en la Tierra. Los pequeños mamíferos sobrevivieron, pero en un paisaje de muerte y destrucción. El castillo de naipes construido desde la anterior extinción masiva se hundió, pero esta vez la peor parte fue para los dinosaurios. Sin casi lugares donde esconderse, menos comida e incapaces de proteger a sus huevos o crías, los dinosaurios se extinguieron y los mamíferos consiguieron sobrevivir. Los mamíferos que sobrevivieron a este evento siguieron siendo pequeños, quizá durante otro par de millones de años. Entonces empiezan a crecer un poco y a diversificarse. Se produce una especie de efecto de retraso con el evento KT. Quizá hay una recuperación del ecosistema y entonces es cuando los mamíferos se desarrollan. La extinción masiva les había proporcionado una oportunidad inesperada. Se puede pensar en los mamíferos tras el efecto KT como colonizadores. Primero aterrizaron y dieron sus primeros pasos en una tierra que les ofrecía gran cantidad de ventajas y no tenían que competir con esos gigantescos dinosaurios herbívoros o carnívoros. Se extienden y pueblan el mundo entero. Compiten y se diversifican hasta que los animales más grandes de la Tierra son mamíferos. Hace unos 35 millones de años, la evolución de los mamíferos produjo los primeros monos y simios verdaderos a partir de primates algo más pequeños. A partir de ahí, generación tras generación, el proceso de adaptación y cambio, de evolución, continúa. Hace entre 5 y 6 millones de años, en África, aparecen los primeros primates humanoides. Algunos de sus descendientes desempeñarían un papel sin precedentes en el futuro de la evolución. Dejaron sus huesos en el fondo de los valles, en cuevas y lechos de lagos. Empezaron a caminar erguidos. Imprimieron sus huellas en cenizas volcánicas que se endurecieron. Un linaje se separó. Algunas especies se extinguieron, mientras otras evolucionaban convirtiéndose en los antepasados de los humanos modernos. Hoy en día, la Tierra hierve de humanos. Esto es Bangkok, la capital de Tailandia. Tiene 10 millones de habitantes y sigue creciendo. Ahora hay más de 6.500 millones de seres humanos en el planeta. Incluso los dinosaurios huirían de nosotros. Hemos provocado un aumento radical del ritmo de extinción. Ahora es más de 100 veces superior a lo normal. A muchos científicos les preocupa que nosotros seamos el próximo asteroide que traiga la sexta gran extinción masiva a la Tierra.
Estamos en el Parque Nacional de Caen Krachan. Población 0 habitantes en una extensión que dobla la de Bangkok. Es lo que parece un mundo oculto, virgen, intemporal. A algo menos de 500 kilómetros de Bangkok, esta selva está protegida por barreras naturales. La cordillera de Tenasserim la atraviesa formando un terreno abrupto y accidentado. La selva es muy densa. El río Petsaburi puede ser difícil de navegar. Pero nadie sabe si los animales que viven aquí están escondidos o han desaparecido del bosque. Existe un grave peligro de que se produzca el síndrome del bosque desierto. Un bosque frondoso y aparentemente intacto en la superficie. Pero en su interior los componentes naturales que mantienen el flujo de energía que hace funcionar el sistema se han roto. Hay quien dice, ¿qué importa si se pierde un componente? ¿Qué importa que desaparezca el rinoceronte de Sumatra? Que se pierdan todas las especies de civeta u otras. Pero cada especie ha evolucionado para desempeñar un papel increíblemente importante en este complejo rompecabezas. Alan Rabinovich quiere saber si Caen Krachan se ha librado de los altísimos índices de extinción que existen en todas partes. Para ello, él y su compañero Tony Lynham están recogiendo datos sobre el número de animales que viven en el parque, en especial los carnívoros. Los grandes carnívoros como los tigres suelen ser los primeros animales que desaparecen de un sistema. Si llegas a una zona y encuentras signos relativamente abundantes de grandes carnívoros, sabes lo que tienes delante. Es un hábitat natural muy sano, o al menos aparentemente estable. Un hábitat típico funciona así. La luz del sol, los nutrientes y el agua hacen crecer las plantas. Las plantas sirven de alimento a los herbívoros, que a su vez sirven de alimento a los carnívoros. Por término medio, 50 kilos de plantas sustentan a 5 kilos de herbívoro, que a su vez sustenta a medio kilo de carnívoro. La existencia de carnívoros sanos indica que la selva está sana. La última vez que estuvo aquí Alan Rabinovich, los datos del bosque eran buenos. Hace más de 10 años llegué aquí al Parque Nacional de Caen Krachan y fue una alegría ver que esto estaba maravillosamente intacto en cuanto a vegetación. Pero lo mejor de todo fue que encontré rastros de tigres por todas partes. Seguía pequeños ríos y veía familias de nutrias que se ponían a nadar a mi alrededor. Por las noches venían elefantes a mi campamento. Los gibones cantaban todas las mañanas. Los calaos volaban por encima de nuestras cabezas todo el tiempo. Este era un bosque sano, intacto, relativamente libre de cazadores, lo que lo convertía probablemente en un lugar excepcional en Tailandia. De hecho, cuando recorrimos todo el país, al final del estudio, se vio aún con más claridad que Caen Krachan era con diferencia el bosque más virgen, más intacto que quedaba en todo el país.